Amados hermanos, qué gusto poder saludarles en este día, amigos. Les saludo, les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que sea un día de enorme bendición para nuestras vidas, que allí donde ustedes están puedan realmente ser ministrados por la palabra de Dios, que Dios sea obrando de una forma sobrenatural sobre cada uno de nosotros. Así que les voy a invitar que allí donde están, en esta hora conectados, en el país donde quiera que estén, les quiero invitar que puedan cerrar sus ojos. Vamos a orar y vamos a pedir que la dirección del Señor sea obrando en esta hora, que Dios sea sanando, que Dios sea libertando, que Dios sea obrando de una forma gloriosa conforme a las necesidades que puedan haber en sus vidas. Así que, queridos amigos, hermanos, les invito a disponerse en esta mañana, en este ayuno. Vamos a presentarnos delante del Señor creyendo que Dios tiene algo glorioso para tu vida. Así que cierra tus ojitos, por favor. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición, la dirección de nuestro Señor sobre nuestras vidas. Padre, oramos en esta hora en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor eterno, que tú seas obrando sobre nuestras vidas, que tu presencia venga sobre cada uno de nosotros. Clamamos y oramos en el nombre de Jesús en esta hora, Señor, pidiendo que tu Santo Espíritu sea tocando las vidas, Señor eterno, de cada oyente en esta mañana. Que tu presencia sea, Señor, obrando en una forma gloriosa. Ministra, toca, transforma, Padre Celestial, y obra con poder sobre cada una de las vidas. Permite, Señor, que tu palabra en este día traiga respuestas, que tu palabra hoy sea ministrando en una forma gloriosa. Glorifícate, Señor. Queremos exaltarte con nuestras vidas y conforme a cada necesidad clamamos para que tú seas obrando en una forma gloriosa. Dios eterno, bendigo a cada oyente en esta mañana y clamo en el nombre de Jesús para que un manto de tu gloria les sea cubriendo, para que tu presencia sea derramada en una forma sobrenatural sobre sus vidas. Dios eterno, te bendecimos en esta mañana. Clamamos pidiendo que tu poder y gloria sean manifiestos en esta hora, seas derramándote de una manera extraordinaria sobre cada una de las vidas. Te bendecimos, Señor, y clamamos en esta hora pidiendo que tu Santo Espíritu venga sobre nuestras vidas. Derrámate, Señor, sobre cada uno de nosotros y nos rendimos en adoración en esta hora, Padre, pidiendo que sea tu presencia obrando en una forma gloriosa sobre cada una de las vidas. Te bendecimos, Señor mi Dios. Te alabamos y te exaltamos en esta hora y pedimos, Señor eterno, que sea tu presencia obrando, sea tu presencia manifiesta sobre cada vida. Te bendecimos, Señor eterno, y te exaltamos en esta hora. Pedimos, Señor, que seas tocando cada una de las vidas. Permite, Padre, que en esta mañana tu presencia sea trayendo sanidad sobre cada oyente. Oro, Padre eterno, por aquellas enfermedades terminales. Yo bendigo, Señor, a toda persona que está padeciendo diferentes tipos de cáncer. Clamamos, Señor, creyendo, porque escrito está que por tu llaga fuimos nosotros curados. Yo te pido, Padre, en esta hora, que un manto de tu gloria sea derramado sobre las vidas, que seas tocando, seas ministrando, seas sanando en una forma sobrenatural. Dios eterno, te bendecimos, te exaltamos en esta mañana y clamamos en el nombre de Jesús, pidiendo que sea tu presencia obrando en una forma gloriosa sobre cada una de las vidas. Te bendecimos, Padre, te exaltamos y te alabamos en esta hora y te pedimos, Señor, que tú nos ministres, que tú te muevas con gloria y poder sobre cada vida. Responde, Señor, con tu presencia y obra, Padre. En esta hora queremos adorarte y bendecir tu nombre, Señor. Te bendecimos, Padre, y te exaltamos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Amado, les quiero invitar a disponer su corazón. Vamos a adorar al Señor un instante. Y quiero invitarles que al momento de adorar, si es posible, puedan cerrar sus ojos, o si están en sus labores, puedan disponer su corazón para adorar a Dios y que su presencia sea manifiesta en tu vida, que Dios sea respondiendo, que Dios sea tocando por completo tu vida en esta mañana. Así que te quiero invitar a disponerte allí, que vamos a adorar al Señor en esta hora y vamos a pedir que su gloria descienda con poder sobre nuestras vidas.
presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Señor, en esta hora te adoramos porque tú eres digno de recibir toda alabanza,
Tú eres digno de recibir toda adoración. Y te clamamos, Padre, en esta hora, pidiendo que tu presencia venga sobre cada vida, que en cada necesidad que puedan estar enfrentando, Padre, un manto de tu gloria sea hoy obrando, que tú seas tocando por completo, transforma, ministra, restaura corazones, Señor. Clamamos, Señor mi Dios, y te pedimos que en esta hora nos seas hablando por medio de tu palabra. Permite, Señor, que el poder y autoridad de la Escritura sean tocando nuestras vidas, nos sean ministrando. Que seas, Señor eterno, obrando de una forma gloriosa sobre cada uno de nosotros. Padre, ministra, Señor eterno, a los enfermos, a los afligidos, Padre celestial. Trae respuestas, Señor, a los que están desamparados, aquellos que creen que ya no hay opción, que ya no sienten alternativa. Padre, permite que esta palabra sea un refrigerio. Aquellos que se sienten acongojados, Padre, que puedan saber que hay libertad por medio de Jesucristo, que hay restauración, que hay sanidad, que tú puedes restaurarlo todo por completo. Te bendecimos, Señor, en esta hora, en esta mañana, Padre. Clamamos para que tu presencia sea obrando sobre nuestras vidas. Te bendecimos, Señor eterno. Te exaltamos, te alabamos y pedimos, Señor, que en esta hora tu presencia sea tocando, tu presencia sea ministrando, y permite, Señor, que todos nuestros sentidos puedan disponerse para que tú nos hables, para que tú nos ministres, Padre. Que nuestra mente, en la mente de los oyentes, Señor, no haya distracción, no haya nada que pueda permitirles distraerse, sino que la plenitud tuya puede estar allí sobre las vidas. Te bendecimos, Dios eterno, y te alabamos en esta mañana, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados, quiero invitarles en esta hora que podamos meditar en la Escritura, y vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 55, versículo 7, y vamos a hablar sobre el llamado que hace la Escritura a un cambio en las vidas, para una restauración, para una transformación. Él hace un llamado total a las vidas de cada uno de los seres humanos para que podamos ser transformados, para que al disponernos podamos ser transformados por el poder y autoridad de la palabra. Así que les quiero invitar que puedan allí disponer su corazón, si no tiene su Biblia a mano, pero que pueda disponer su corazón para recibir la palabra del Señor en esta mañana. Así que dice la Escritura en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 7, dice la palabra del Señor así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Está hablando de una u otra manera que es simplemente la determinación más importante del ser humano. No es otra que el tener la capacidad de arrepentimiento. Cuando hay un arrepentimiento es donde hay transformación. Cuando hay arrepentimiento es donde hay un cambio, es donde Dios puede verdaderamente obrar, es donde Dios viene allí, toca y transforma por completo las vidas. Así que dice entonces que el hombre impío deje su camino, que el inicuo deje los pensamientos, esa herencia, esos pensamientos arraigados a toda herencia diabólica que viene en nuestras vidas. Dice poder renunciar por completo a ellos, abandonar aquellos pensamientos, dejar el camino de maldad, dejar el camino errado para poder volverse al Señor. Entonces, la palabra de hoy por eso se llama arrepentimiento, porque la opción más importante para el ser humano radica en este simple concepto, la capacidad de arrepentirse. Por lo tanto, este capítulo es lo que nos hace una invitación completa al Evangelio, a lo que Cristo vino precisamente a la tierra.
quiero que veamos la importancia de esto, lo gloriosa que es al ser gratuita, lo glorioso de su plenitud, lo sencillas y apremiantes inclusive que son las invitaciones a la gracia. Porque aparte no es más que una invitación, sin embargo, está allí hablándonos para que seamos nosotros los que tomemos la determinación y para ser alcanzados por la gracia de Dios, para ser alcanzados por su misericordia, para ser alcanzados con esa sencillez y aun cuando es de manera gratuita, la única opción para ser alcanzados por ella, lo único que pide a cambio es la capacidad de arrepentirse, es la capacidad de pedir perdón, es la capacidad de perdonar, la capacidad del arrepentimiento, porque hay una gran diferencia entre cuando existe un simple remordimiento o un arrepentimiento genuino. El remordimiento es simplemente un malestar en el instante, es una incomodidad, es simplemente desear que pase pronto, pero no hay un deseo de cambio total. En cambio, cuando hablamos de un cambio pleno, es allí donde ya radica lo maravilloso, porque el texto bíblico ya nos enseña que cuando yo quiero un cambio, cuando yo me arrepiento en la totalidad, en mi totalidad, hay una transformación completa de vida. Entonces, lo primero que debemos ver es la gran necesidad de una transformación. Hay una gran necesidad de conversión. El texto lo hace bien claro, lo determina de una manera directa. Pero ¿quién puede ser atraído por él? Todos los seres humanos. Ahora, podemos entenderlo de la siguiente manera, partiendo por la naturaleza de Dios, una naturaleza divina, naturaleza santa. La pregunta es, ¿cómo Dios, siendo tan santo, puede ceder al pecado y perdonar a los pecadores que continúan en su iniquidad, que continúan en su pecado? Vuelvo a explicar, cuando hablamos de iniquidad, estamos hablando, el texto bíblico cuando se refiere a la iniquidad, se refiere a la herencia que viene de maldad, herencia de pecado, de patrones de conducta erróneos que vienen generación tras generación. Entonces, ¿cómo Dios puede perdonar no solo el pecado? ¿Cómo puede ceder al pecado? Incluso, ¿cómo puede perdonar los pecados aun cuando hay una iniquidad que lleva al ser humano a continuar en patrones erróneos de conducta? Pero es aquí donde entra precisamente la naturaleza del evangelio, de las buenas nuevas, el sacrificio de Cristo. Cuando Cristo, por eso es que se llama buenas nuevas, las buenas nuevas, las buenas noticias, las nuevas y buenas noticias son que Cristo fue a morir a la cruz del Calvario por nosotros, para salvarnos, para restaurarnos, para libertarnos. Entonces, esto no es una proclamación de tolerancia para el pecado, no es eso. Que se quede claro, no es una información o una proclamación para permitir el pecado y decir, no, es que puedo continuar en la vida total, el Señor me va perdonando siempre, siempre me perdona, sino todo lo contrario, es una liberación del mismo. El domingo en la noche precisamente estaba predicando sobre cómo Dios ve el pecado, y Dios ve el pecado como una enfermedad, lo ve como una afección, como una patología que está afectando por completo a la vida. Por eso dice que por su llaga fuimos curados, es decir, pagó el precio del pecado, porque lo ve también como una afección, como una patología que afecta por completo nuestras vidas. Entonces, no es, como dije, una toleración, que tenga una tolerancia al pecado y que lo tolere siempre, sino que el efecto del evangelio es todo lo contrario, liberarnos, sacarnos por completo, traer la libertad completa sobre el pecado. Por lo tanto, dejemos en claro lo siguiente: no contiene ninguna sola promesa de perdón
para el hombre que continúa su iniquidad. O sea, no hay una promesa de perdón para aquel que decide continuar y dice: no, Señor, mira, tú me conoces, sabes que soy débil. Señor, mira, límpiame, perdóname, pero quiero, o perdóname, pero yo no voy a cambiar. Cuando el arrepentimiento, realmente por eso lleva el título de arrepentimiento, porque el arrepentimiento lo que genera es un cambio, una transformación. Lo que el arrepentimiento genera es la capacidad de un cambio total en las vidas, es cambiar de camino, cambiar de dirección, cambiar la manera de ver las cosas, porque nos damos cuenta que íbamos en una forma errada, pero ahora decidimos caminar de una forma distinta. Por eso entonces la importancia del arrepentimiento. Entonces este perdón no alcanza a aquel que no quiere un cambio, aquel que no quiere dejar la iniquidad, que no está dispuesto a renunciar a aquellos patrones erróneos que vienen de más atrás. Por lo tanto, es importante entonces entender los hechos del pasado. No hay ni un solo ejemplo de perdón dado a una persona que persista obstinadamente en su mal camino. O sea, no hay perdón para aquel que sigue lo mismo y sigue lo mismo y sigue lo mismo, porque como les expliqué al principio, una cosa es sentir remordimiento, es sentirse acabado en un momento determinado, angustiado a causa de posiblemente de las consecuencias del pecado, pero es muy distinto un arrepentimiento genuino, un deseo de transformación, un deseo de cambio total en las vidas. Entonces, no hay ni un solo ejemplo de perdón dado a una persona que persista y sea obstinado, que quiera, decida e insista en permanecer en su mala dirección, en su mal camino. Por lo tanto, la conversión va siempre unida a la salvación. Cuando yo me convierto al Señor, cuando yo nazco de nuevo, cuando empiezo el proceso de la conversión, está ligado a la salvación. Mi salvación, como consecuencia, recibo la salvación y como consecuencia empiezo un proceso ahora de transformación. Entonces, cuando la Escritura habla de conversión, está hablando de un proceso que iniciamos al momento de nacer de nuevo. Y vuelvo a insistir, nacer de nuevo es simplemente la transformación, el punto de inflexión que Cristo genera en las vidas. Entonces, el bienestar del pecador mismo requiere y exige que abandone el pecado. O de lo contrario, que sienta su castigo. Mire qué interesante entonces. El bienestar del ser humano, del pecador, depende si renuncia al pecado o como consecuencia debe estar dispuesto a recibir la consecuencia, valga la redundancia de la palabra, recibir la consecuencia del no haber abandonado, que sienta el peso del castigo, la consecuencia del castigo de haber continuado en lo mismo. Entonces, ser favorecido con un sentimiento de perdón divino mientras uno permanece obstinadamente en el pecado confirmaría al hombre en su pecado, y el mismo pecado es peor que el castigo mismo. Entonces, si fuese de esa manera, que Dios me perdona, sigo en el pecado, pero Dios me perdona, la consecuencia peor no es ni siquiera el castigo del pecado mismo o la consecuencia de este, sino el pecado en su esencia es el peor castigo que el ser humano puede tener, porque es una esclavitud a él, es estar doblegado frente a él, es estar allí rendido, controlado por esto. El pecado lo que hace es controlar las vidas, la maldad lo que hace es mantener el control del ser humano. Por eso es la importancia entonces de entender la naturaleza de la conversión. Por lo tanto, esto se refiere a la vida y conducta. La naturaleza del proceso de conversión, la naturaleza incluso del nacer de nuevo, se refiere entonces a la vida y conducta de la persona determinada. Entonces, quiero que veamos los tipos de caminos que encontramos. Primero,
veamos los caminos del hombre. Entonces, aquí me va a empezar a comprender, en primer lugar, el camino natural. Es aquel que sigue cuando es abandonado a sí mismo. O sea, es el camino que sigue por instinto, un camino que va a seguir simplemente por inercia, se deja llevar por el impulso de aquel. Entonces, ese es el camino natural, aquel que todo ser humano sigue por inercia, simplemente lo va a seguir porque simplemente por un asunto de ni siquiera de determinación, sino es el camino más fácil de continuar. Es el camino lógico que la persona va a seguir. Está también el camino habitual. El camino habitual es el camino al cual la persona se ha acostumbrado, se acostumbró a algo determinado. Es cuando la fuerza de la costumbre llega allí. Me acostumbro a algo, por lo tanto, como ya estoy acostumbrado, lo hago porque ya forma parte de mi estilo de vida, ya forma parte de mis costumbres, forma parte de mis hábitos. Entonces pasa a ser el camino habitual. Pero está también el camino querido. Y el camino querido del hombre es aquel camino donde él ha encontrado el placer. El camino que más se estima, la forma que más se estima es precisamente donde ha encontrado el placer, donde encuentra aquello que trae satisfacción a su vida. Pero está también el camino general, que es la amplia pista en la cual muchos corren. Y esto es lo que el texto nos dice que la persona debe dejar. Tiene que terminar con el pecado o el pecado va a terminar con él. Así de simple. O yo termino con el pecado o el pecado termina conmigo. Es sencillo. Uno de los dos, porque no es compatible en la vida del ser humano. El pecado no es compatible. Trae satisfacción, trae placer, sí, pero termina destruyéndonos sí o sí. Por lo tanto, es importante entender que no basta, no es suficiente simplemente con reconocer el pecado, no basta con reconocer que soy pecador, sino que aparte de ello, lo que debo hacer es profesar que lamento lo que había hecho. Es profesar que lamento la situación. También tener el propósito de dejarlo y terminar la vida con tal propósito. O sea, cuando decido abandonarlo, es cuando estoy determinado por completo a que mi vida ahora empiece un cambio de vida. Por eso que les hablé el concepto de lo que les dije antes, el concepto de la conversión, que es ese proceso de cambio. La conversión es un proceso, nacemos de nuevo, pero después entramos en un proceso de cambio, donde allí empezamos a ver paso a paso la mano de Dios obrando sobre nuestras vidas. Entonces, cuando yo tengo un propósito determinado, cuando yo decido caminar, cuando yo decido comenzar a caminar de renuncia, cuando decido dejarlo pero con una determinación total, mi propósito será hasta el último día, hasta mi último suspiro. Yo determiné un cambio de vida, yo determiné cortar con aquello que no era bendición a mi vida. También es importante andar despacio en el camino errado, tener la capacidad de percibir cuando estoy errando el camino, estar consciente porque hay personas que no dejan todo de una vez y para siempre. Entonces, hay gente que empieza un proceso allí. Por eso es que vuelvo a insistir, el proceso de conversión es esto. Aprendo a caminar en medio de las luchas,
paso a paso. Hay gente que Dios hace el milagro extraordinario y vive un milagro sobrenatural y una transformación total, pero otros recién, cuando llegamos a los pies de Cristo, empezamos un proceso allí lento, un proceso de caídas, levantadas, avance, retroceso, pero es un proceso de continuo. Pero lo importante es estar dispuesto a la renuncia. Entonces, para no todo el mundo es fácil, para muchos es complicado, porque no logran dejar todo de un momento a otro, sobre todo cuando hay cosas pesadas, herencias que vienen de atrás, que tienen un peso de generaciones sobre las vidas. Lo más curioso del caso es que tiene que abandonar aún sus pensamientos. Por eso es que Martín Lutero dijo: no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que aniden allí. Y esto es tremendo, esta reflexión que él hacía, porque en verdad malos pensamientos, nunca vamos a evitar que vengan malos pensamientos a nuestra vida, pero lo que sí podemos evitar es que se queden anidando allí. De una u otra manera va a llegar a tu mente la ira, un mal pensamiento, van a llegar malos deseos, etcétera, etcétera. Pero el tema es cuando ya lo empiezas a maquinar, cuando ya empiezas allí a dejarlo y echarle cabeza, es cuando empieza el problema. Por lo tanto, el pecador arrepentido debe también dejar olvidado. Y mire, y esto es tremendo porque incluso el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso quiere decir que Él olvida el pecado. Cuando nos perdona, ya lo echa al olvido. Nosotros también debemos olvidar para no vivir toda una vida condenándonos por lo que alguna vez pudimos haber hecho. Así que, querido amigo que estás oyendo en esta hora, quiero que me entiendas esto. Debes renunciar, pero dejar ya en el olvido aún las cosas que no te lograbas perdonar, que no lograbas superar. Si Cristo dice que te perdona, ya tú supéralo, tú también perdónate. Levántate de una vez por todas, empieza una forma distinta, supera lo que ya queda atrás. No vivas bajo la sombra de aquello, sino levántate con poder y autoridad, creyendo que Dios va delante de ti. Entonces, lo que la Escritura nos enseña acerca del pecado, el castigo, nos enseña de Cristo y también sobre nosotros mismos. Nos habla sobre la naturaleza humana. Es más, la Escritura dice inclusive que los hombres no somos confiables. Por eso es que tenemos que depender de Dios, porque los seres humanos, nuestras emociones nos traicionan. Los seres humanos somos seres cambiantes. Por eso es que tenemos distintos estados de ánimo, y el estado de ánimo puede variar de un segundo a otro, pueden cambiar por completo. Entonces la Escritura nos enseña, por eso es que Jeremías dice: maldito el hombre que confía en el hombre, y bendecido el varón que confía en Jehová. Porque cuando depositamos nuestra confianza en el Señor, si confiamos en nosotros mismos, no es que seamos los más malos, pero la naturaleza humana está ligada a aquello. Entonces, como seres humanos no podemos depositar nuestra confianza y nuestra fuerza en nosotros mismos, creyendo que tenemos todas las respuestas, creyendo que que tenemos todas las salidas con nuestra propia fuerza. Por eso es que aún ni siquiera solo con la voluntad logramos generar cambios, porque los cambios los genera Dios en nosotros. Por lo tanto, tiene que cambiar su actitud respecto a Dios. Por eso dice la Escritura, lo que recomienda, dice: vuélvase a Jehová, vuélvete a Dios. La única opción para que haya un cambio es volviéndose a Dios. No basta con tener una determinación, no basta con simplemente decir yo decido cambiar. No es suficiente. Es necesario un cambio de actitud, y ese cambio es volverme a Dios, porque cuando mi mirada se enfoca en Dios, cuando tú te enfocas en el Señor, es cuando ya no dejas que lo demás te empiece a distraer. Porque incluso la Biblia misma menciona el pecado como una distracción, como un descuido, y termina pasándonos la cuenta. Entonces, ordena incluso la Escritura cesar, acabar con el orgullo, con el descuido,
con la oposición, con la desconfianza y la desobediencia y todas las formas de separaciones del Señor. Todo lo que nos termina alejando del Señor es necesario. La Biblia nos recomienda cortar con todo ello. Una de las cosas más tremendas, porque va allí de primero el orgullo, porque si no dejamos el orgullo, nunca tendremos una verdadera rendición delante del Señor. Nunca vamos a renunciar, nunca vamos a dejar que Dios pueda obrar por completo en nuestras vidas, porque hay un problema, hay un mal allí llamado orgullo. Por lo tanto, es tiempo de dar una media vuelta y regresar a Dios. No andar más por los caminos equivocados, no andar más por aquello que de una u otra manera te trae un pesar a tu mente, aquello que te tiene inquieto, aquello que te desarma de una u otra manera cuando estás solo, cuando estás pensando sola, cuando estás meditando y te das cuenta que hay un peso, tu conciencia te está acusando, pero es el momento de dar la media vuelta, volverte a Dios, volverte a Él y empezar un proceso diferente, un camino distinto. Dios te llama y te dice: vuelve al hogar, vuelve al principio donde todo inició, vuelve al momento de la relación con Dios, aquello que se empezó a perder con los primeros pecados en nuestras vidas. Por lo tanto, debemos comprender el evangelio del nacer de nuevo y del proceso de la conversión. Hay una promesa segura. Y es que lo que la Escritura nos declara es que Él tendrá misericordia. Por eso dice el texto bíblico: tendrá de Él misericordia. Dios tiene misericordia de nosotros. Si fuimos alcanzados por Él, no es por mérito, sino porque a Dios le plació vernos con ojos de misericordia a nosotros. Por lo tanto, el perdón que sigue es resultado de la plena redención que concede perdón abundante. Trae también justicia, salvación y alivio a la conciencia que acaba de despertar. Miren, y es importante esto porque cuando Cristo empieza a tocar tu corazón, cuando empieza a tocar tu alma, tu mente, tu conciencia después comienza a sentirse acusada, pero porque reacciona y logra comprender que hay cosas que a Dios no le agrada. Cuando ya tengo conciencia es cuando Dios comienza una obra. Y debemos dejar en claro también lo siguiente: cuando una persona se torna religiosa, es también un problema porque pierde por completo la libertad, vive bajo las reglas de la religión y termina llevando una vida más de condena que de libertad. Entonces lo que Cristo hace es todo lo contrario, nos da una conciencia de pecado precisamente para que vivamos en la libertad, dejando aquello que sabemos que a Dios no le agrada, pero aún así teniendo la libertad de poder vivir en la plenitud en todo. Por lo tanto, es importante que el pecador comenzará a considerar la necesidad de un cambio total de pensamiento de sí mismo. Es importante cómo me veo. Es complicado darse cuenta la cantidad de personas con baja autoestima que hay. El cómo se ven de una manera miserable, se ven como poca cosa. Se ven como insignificantes, dicen: no, es que yo soy tan poca cosa, soy tan miserable. Debes aprender a considerarte de la manera como Dios te ve. Dios te ve más que un aspecto físico, Dios te ve más que una cara bonita. Dios ve más allá, ve más a profundidad de tu aspecto físico. Dios ve la profundidad de tu corazón. Por lo tanto, debe ser un cambio sincero y radical, o de lo contrario será por completo inútil. El cambio debe ser sincero y radical. Hoy yo te invito, amigo, a que tomes una decisión, a que tomes una determinación por Cristo, a que hoy decidas un cambio, a que hoy decidas un cambio total en tu vida, que hoy decidas seguir
al Maestro, seguir al Señor y que crea que Él quiere obrar en tu vida, que Él no solo quiere, sino que puede transformarte y desea hacerlo. Él te ofrece la salvación a cambio únicamente de arrepentimiento, a cambio únicamente de que tú decidas una transformación en tu vida. Por lo tanto, una ruina total y terrible sería la consecuencia si decides continuar en el mal. Por lo tanto, quiero invitarte a que en este momento, esta hora sea el punto decisivo en el curso de tu vida. Y Dios hoy te dice, querido amigo, vuélvete. Y te hago la pregunta, ¿qué te lo está impidiendo? ¿Qué es lo tan fuerte que impide que vuelvas a Dios? ¿Decepciones? ¿Fracasos? ¿Te decepcionaste tal vez alguna vez del Evangelio? Pero es el momento de volver al camino. Dios te sigue llamando y Él te dice, aunque te pudieron haber decepcionado, aunque te hayan fallado, Él sigue estando allí, te sigue mirando con ojos de misericordia. Por lo tanto, queridos amigos, hermanos, les quiero invitar a escuchar una adoración en esta hora. Y luego voy a orar por ustedes, luego vamos a orar. Porque cuando Cristo llega, no solo la salvación llega a nuestra vida, sino llega la restauración, llega la libertad, llega una renovación total, una liberación. Aun cuando estabas angustiado, oprimido por las acechanzas diabólicas, cuando Cristo llegó, empezó a generar una transformación total y absoluta en las vidas. Así que allí donde estás, te quiero invitar, si es posible, puedas cerrar tus ojos. Y te quiero invitar que escuches esta adoración. Luego voy a orar por ti, pidiendo que la gracia y gloria de Dios sean descendiendo y obrando por completo sobre tu vida. Si es posible, cierra tus ojos, cierra tus ojitos ahí donde estás. Y te quiero invitar a adorar al Señor en esta hora. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame. No me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé, Dios háblame. Me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr. Si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y
eso me pasa a mí. Yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios háblame, oh, Dios háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento. Ahí donde estás, te quiero invitar que puedas cerrar tus ojos y que puedas decir, así como le estábamos adorando al Señor, diciéndole: Dios, háblame, necesito oír tu voz, necesito escuchar tu voz, que estás pendiente de mí, que estás atento a mi vida, que tú me perdonas, que tú quieres obrar sobre mí, Padre. Perdónanos si nos hemos alejado, perdónanos si en algún momento nos apartamos, Padre, pero hoy es el día y creo que llegó la hora sobre muchos de los oyentes, que este es el tiempo, esta es la hora, Señor, de restauración, este es el tiempo de liberación, el tiempo donde la opresión se va en el nombre de Jesús. Y clamo, Padre, en esta hora, pidiendo que tu presencia sea tocando a esa mujer, ese varón, a ese joven, seas en esta hora, Padre eterno, arrancando de las vidas toda opresión, arrancando, Padre, en esta hora toda enfermedad, todo aquello que ha traído tormento sobre sus vidas, como consecuencia del arrepentimiento. Que hoy tu gloria comience a cubrir cada vida, que hoy tu presencia comience a libertar. Padre, oro por todos aquellos que están enfrentando diversas afecciones, que se sienten adoloridos, acongojados a causa de esa enfermedad, y clamo en el nombre de Jesús, por la autoridad de Jesucristo, por el poder de su sacrificio en la cruz del Calvario, porque escrito está que por su llaga fuimos nosotros curados. Clamo en esta hora y declaro sobre tu vida sanidad completa en el nombre de Jesús. Todo cáncer se va, toda artritis se va, queda anulado ahora en el nombre de Jesús. Todo problema, todo tejido dañado hoy es completamente restaurado en el nombre de Jesús. Hoy creo que tu presencia, Señor, está tocando la vida de esa mujer, de ese hombre. Creo que en esta hora tu gloria está descendiendo y hoy liberta esas vidas, Padre. Tú sigues obrando. Yo declaro, Padre, que es un nuevo tiempo. Llegó la hora, llegó una nueva etapa para sus vidas, Señor. Padre, liberta en esta hora. Ministra, Señor, si había angustia, Padre, que sean libres ahora en el nombre de Jesús. Declaro, Padre, que toda acechanza diabólica hoy queda anulada por medio del poder de Jesucristo y por la autoridad de la Escritura. Yo hoy declaro, Señor, que son libres en el nombre de Jesús, porque escrito está que el acta de los decretos que había contra sus vidas fue anulada en la cruz del Calvario, como lo declara el libro de Colosenses. Y hoy declaro, Padre, libertad sobre esa vida. Hoy quiero que extiendas, querido amigo, querido oyente, hoy eres perdonado. Ese peso que atormentaba tu conciencia se va ahora en el nombre de Jesús, porque eres perdonado. El sacrificio en la cruz del Calvario valió la pena para traer libertad sobre tu vida. Hoy declaro sanidad, declaro restauración, declaro que hoy Dios te está hablando, que Dios hoy te está tocando, que hoy te está ministrando, y hoy allí donde estás algo glorioso empieza a suceder. Hoy empieza un cambio total en las vidas.
Padre, yo bendigo a cada oyente en esta hora, aún aquellos que en el paso del tiempo se van a encontrar con este video, Padre, les bendigo en el nombre de Jesús y clamo para que el peso de tu gloria toque esa vida, a esa joven, a ese hombre, a ese niño, a ese anciano, Padre, a esa anciana, aquellos que están padeciendo, Padre, permite que tu palabra hoy traiga libertad sobre su vida. Es el momento de la restauración, es el momento de arrepentimiento, es el momento donde empiezas un proceso de conversión, pero lo único que vas a ver desde hoy en adelante será la gloria de Dios caminando delante de ti. Vas a ver que aún en los caminos más difíciles, porque no es que las cosas van a cambiar, aún en los caminos más difíciles vas a ver la gloria de Dios obrando sobre ti. Vas a ver que Él renovará tus fuerzas como las del búfalo. Hoy declaro que se cumple sobre tu vida, porque escrito está que los jóvenes se cansan y flaquean, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Hoy declaro y quiero que entiendas por completo, la palabra del Señor declara que antes de que fuese formado en el vientre, Él ya te conocía, antes que naciese, ya te había santificado, y hoy se cumple tu tiempo, hoy se cumple, llega el momento, es la hora donde la gloria de Dios comienza a tocar tu vida. Padre, bendigo a cada oyente, declaro cielos abiertos sobre sus vidas, clamo para que en esta hora, Señor, la libertad de Jesucristo sea tocando por completo sus vidas, para que la gloria del Altísimo hoy descienda sobre ellos, el peso de tu gloria, Señor, cubra por completo sus vidas, su familia, su casa. Hoy declaro, Señor, que la paz de Cristo comience a inundar los hogares, que el poder de Jesucristo hoy comience a libertar. Guárdale, Señor, de toda accidentalidad, guárdale, Señor, de todo espíritu de atraco, de toda acechanza diabólica. Padre, guárdales en el nombre de Jesús, y declaro, Padre, que el mal no podrá volver a tocar a su puerta, porque hoy los dinteles de su casa quedan marcados con la sangre de Jesucristo, y hoy la victoria de Cristo está sobre ellos, y el enemigo hoy no podrá volver a tocarles, porque escrito está que estamos parados sobre la roca que es Cristo, y las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ti. Hoy declaro sanidad, declaro libertad, y te pido simplemente disponte a creer que hoy Dios hace el milagro sobre tu vida, querido amigo. Hoy Dios hace lo imposible, porque Él ya lo hizo en la cruz del Calvario por ti. Te bendecimos, Señor, te adoramos, y en esta hora, al terminar este servicio, pedimos tu bendición. Clamamos pidiendo, Señor, que tu gloria descienda sobre cada una de las vidas. Bendigo a cada uno de los oyentes, Señor. Bendigo a la iglesia online, allá donde quiera que estén, en Chile, en Panamá, en Perú, en Venezuela, aquí en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, donde quiera que estén, Padre, les bendigo en el nombre de Jesús. Declaro cielos abiertos sobre ellos, y declaro en esta hora, Padre, que tu gloria comienza a obrar sobre las vidas de cada uno de ellos, y les bendigo con la palabra gloriosa que dice: que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer sobre ti su rostro, que el Señor tenga de ti misericordia y que ponga sobre ti paz. Lo declaro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.